Bueno, durante la presente administración, en los 2 primeros años, que eso es muy importante ver, pero no sé, ahorita veremos si puede cambiar algo los 2 siguientes años de medición, se está registrando una tendencia al alza en el número de personas que están en situación de pobreza y sobre todo también se incrementa la pobreza extrema. ¿Cuáles son las afectaciones? Los rubros, así como centrales, salud y alimentación. Esto lo dijo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se precisó que en el lapso estudiado, en el ámbito rural, el número de personas en situación de pobreza se mantuvo en 4.9 millones. Lo tiene usted en pantalla. En cuanto a la pobreza en general, se redujo de 17.4 millones a 16.6 millones, mientras que en las zonas urbanas se registró un aumento de 3.8 a 5.9 millones de personas que pasaron a la pobreza extrema. En cuanto a la pobreza en general, aquí viene el asunto que no es nada grato. Se incrementó de 34.5 millones de personas a 39 millones. ¿Cuáles son los estados por entidad? Bueno, para que vean qué cantidad, ¿cuál es el estado con mayor alza de población en situación de pobreza? Y fíjese, ¿sabe cuál es? Es algo que a mí me sorprendió muchísimo, que sea Quintana Roo. La verdad, porque es muy, son estados como muy ricos en cuanto a turismo, servicios, etcétera, ¿no? Bueno, seguido de Baja California Sur. Bueno, le hemos pedido a quien estuvo precisamente en Coneval, que es el Gonzalo Hernández Licona, un especialista de primer nivel, economista, director ahora de Red de Población Multidimensional, hablar del tema, tratar de tener una lectura sobre exactamente qué es lo que está pasando. Querido Gonzalo, con el enorme gusto de siempre, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Javier. Con gusto saludarte como siempre, ¿eh? Ahora sí, traíamos tiempo que no hablábamos. Oye, Exacto. A ver, Gonzalo, ¿qué piensas de esto que se dio a conocer, en donde todo parece desigual? Entendiendo muy bien que son los 2 primeros años, ¿no? No sé también si se puede ver prospectiva de lo que serán los siguientes años. ¿Cómo ves las cosas, Gonzalo? A ver, lo que el Coneval hizo en este informe 2022, Javier, fue tomar información que ya había dado a conocer en el 2021. O sea, esta información del incremento en la pobreza ya la conocíamos desde el 2021 y le añadió algunos elementos interesantes. Entonces, efectivamente, la pobreza entre 2018 y 2020 aumentó en casi 4 millones de personas, la pobreza extrema en 2 millones de personas y evidentemente, Javier, en medio está la tragedia del COVID, la pandemia que le pegó a la población. Los empleos, muchos desaparecieron, si recordamos, por supuesto, en el 2020. Entonces, fue un golpe muy importante en esos años, lo cual en buena parte muestra este aumento de la pobreza en ese periodo. Una cosa interesante que el Coneval da a conocer en el informe adicional al del 2000, al de la información de hace un par de años, es una cosa que muchos habíamos dicho y es algo bien importante y yo creo que grave, porque los programas sociales que aumentaron, que han aumentado en estos años de gobierno, a pesar de eso, hoy la población más pobre del país, la más pobre, recibe menos apoyos sociales que hace 4 o 5 años. Oh. Y eso es bien importante. Ahora, esto quiere decir, Gonzalo, que porque lo que se está midiendo, pues por supuesto, son personas, etcétera, ¿no? Pero se está midiendo también una estrategia de gobierno, más allá de lo que de por medio uno no deja de contemplar, de saber, de conocer, identificar, que es el caso del COVID. Así es, aquí combinas el golpe importantísimo del COVID que le pegó a todo el mundo, pero también le vamos añadiendo problemas, retos, broncas, aciertos de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, Brasil hizo un esfuerzo muy grande en su momento de otorgar a la población en pleno COVID, a la población más pobre, más ingresos, más apoyos. Y lo que pasó con Brasil, al mismo tiempo que México aumentó la pobreza, es que en Brasil
no aumentó e incluso bajó la pobreza por esos apoyos adicionales, ¿no? Y en el caso mexicano pasaron muchas cosas que a lo mejor no nos da tiempo de tomar, de incluir en la plática, Javier, pero una importante es que se modificaron 2 o 3 cosas, ya no por COVID, sino por decisiones gubernamentales actuales. Y es, uno, quitar un programa que era de los que más llegaban a la población en pobreza, como el programa Oportunidades Prospera. Ese programa, que no era perfecto y ninguno es perfecto, pero es el que más llegaba a la población en pobreza, se eliminó. Y la contraparte fue programas nuevos que no llegan tanto a la población en pobreza. Es decir, déjame repetir esto porque es importantísimo. Aumentan en este sexenio los programas sociales, los apoyos monetarios a la población en general, pero no a los más pobres porque se reducen a los más pobres, porque se perdió la focalización. Y lo mismo pasó con el Seguro Popular. En este periodo de estos años, desaparece el Seguro Popular, que por un lado llegaba más claramente a la población en mayor pobreza, y se sustituye por nada, y lo cual implicó un aumento en la carencia de acceso a los servicios de salud de 15 millones de personas. Entonces, 2 cosas que contribuyeron junto con la pandemia a aumentar la pobreza. Uy, uy, uy. A ver, esto es un informe que decías ya se había dado a conocer, ya más o menos se sabía. Una ¿no? parte, sí. La pregunta, Gonzalo, es, a ver, ¿qué puede pasar en el siguiente informe? ¿Qué puede pasar en 2 años siguientes en donde se nos sigue cruzando el COVID, pero de repente ya empieza a haber otras variables económicas que, presumo yo, le permiten al gobierno estirar las manos, ¿no? Le permiten utilizar los dineros para otras cosas, aunque debo de decir algo que tú has dicho en varias ocasiones, aquí a nadie se le apoyó en plena pandemia, ¿eh? No se le apoyó a las pymes, a las MIPYMES, a nadie en ese sentido. No, a nadie, a nadie, sí, a nadie. A ver, el golpe de COVID fue tan alto en 2020, fue tan alto, la gente perdió tanto empleo, que claramente la pobreza en 2020 pues, iba a subir. Ahora, ¿qué ha pasado de 2020 a 2022, 2023? Sí. Pues que el empleo se ha recuperado. El empleo se ha recuperado y no estamos para nada en la situación de mayo de 2020, que fue la peor del país en muchas décadas. Estamos hoy en materia, por ejemplo, de empleo, mejor que en el 2020, porque 2020 fue un caos. Entonces, ¿qué podemos pronosticar entre 2020 y 2022? Porque la nueva encuesta que mide pobreza se levantó en 2022 y el INEGI la va a dar a conocer a finales del primer semestre de este año. Lo más probable, Javier, es que la pobreza 2020-22 sea menor, básicamente porque el golpazo 2020 fue muy grandote, ¿no? Claro, sí. Eso no puede decir, no podemos decir, qué bueno. Es decir, sí podemos decir que bueno que la pobreza puede haber bajado, nada más que no podemos echar las campanas al vuelo porque seguimos con problemas importantes, ¿no? Sí. Oye, a ver, el crecimiento del empleo, que es una variable clave, está fundamentalmente en crecimiento del empleo informal. Ha habido poco de todo. Por supuesto, sí. Los empleos, perdimos en mayo de 2020 12.5 millones de empleos, Javier, o sea, un chorro de empleos. Sí, sí. Y hemos recuperado casi la totalidad del empleo formal y se han añadido personas informales. Entonces, el empleo está hoy mejor que en 2020, pero por supuesto el empleo tiene retos importantes y los salarios también. Entonces, por ejemplo, hay una estadística que el Coneval hace desde hace tiempo, que es cada trimestre, Javier, para no esperar a la pobreza que se mide oficialmente cada 2 años, hay una medición parcial de la pobreza que se llama la pobreza laboral, que afortunadamente hay datos para levantarla cada trimestre. Y eso nos da como un termómetro de cómo puede ir pasando con la pobreza, especialmente la lana del trabajo, que es bien importante para la mayoría de las personas. Entonces,
A finales de 2020, esa pobreza laboral estaba alrededor del 42%. Y en el tercer trimestre de 2022 estaba a 40.1%. Es decir, es posible que haya bajado, bajó la pobreza, pero ojo, de 2022 a 2020, pero recientemente ha subido por un tema de la inflación. O sea, la inflación para muchas personas le está ganando la carrera a los salarios y a los ingresos laborales. Entonces, otra vez, mi pronóstico de la pobreza 2022 es que me parece que va a bajar respecto a 2020, pero me parece que no va a bajar respecto a 2018. Sí, para cerrar, variables como la muy buena paridad que trae ahorita el peso, variables como pareciera que hay parece que hay una inversión extranjera directa también que tiende a estar a la alza. Y entre otras, ¿no? El PIB sigue siendo un dolor de cabeza junto con la inflación. Pero a ver, estas dos variables, ¿algo nos ayudan, algo nos ponen en otra cosa o realmente no son tan significativas? Pues mira, siempre se ha dicho que un salario, que un tipo de cambio, un peso fuerte, pues favorece que no suban los precios de los productos que importamos, ¿no? Claro. Entonces eso puede ayudar. Simplemente que al mismo tiempo, en este periodo, la inflación sigue estando alta y la inflación subyacente sigue subiendo. Entonces, pues no es que el tipo de cambio fuerte haya detenido mucho la inflación. Y ojo, la inflación se come los salarios de la gente, se comen esos salarios y eso afecta la pobreza. Entonces, sí, por eso te digo, es probable que la pobreza 2020-2022 pueda ser menor, es posible. Mi pronóstico es que no va a ser menor que la de 2018 como entre el gobierno, ese es mi pronóstico, ¿no? Porque tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de que la carencia en servicios de salud sigue ahí. O sea, no hemos recuperado lo que perdimos del Seguro Popular porque el INSABI no sirvió para mucho y el esquema del IMSS Bienestar pues, tampoco se ha visto que haya avanzado tanto. Entonces, tenemos retos todavía importantes, Javier. ¿Qué imaginas al final del sexenio para cerrar, Gonzalo? Ahora sí va a ser esa va a ser más complicada porque del 2022 al 2024 ya habremos recuperado los empleos, por lo tanto ya no es tan fácil que la pobreza baje como yo creo que bajará 2020-2022. Entonces va a depender mucho del crecimiento económico, que parecería que los pronósticos no son tan buenos. Sí. Y parecería que habrá que ver qué le pasa a la inflación. Entonces, si el PIB no sube, o sea, un pronóstico del PIB 2023 era cercano a 1%, Javier. Sí. Eso es bien bajito. En per cápita eso es casi cero. Sí. Entonces, si en el sexenio tenemos un menor PIB per cápita todo el sexenio, si el PIB per cápita 2018-24 va a ser menor, pues es muy difícil que la pobreza en todo el sexenio podamos ver que baje, ¿no? Que baje, claro. Gonzalo, gracias en este viernes, que descanses fin de semana. Un abrazo, Javier, saludos. Claro, un abrazo para ti, gracias, Gonzalo.